Paz Inverencial, vamos a dar la tercera cátedra del quinto Evangelio, la conducta pendular de la humanidad. Ciertamente, la humanidad vive entre el batallar de los opuestos, de la antítesis, de la lucha cruenta de opuestos. A veces nos encontramos muy alegres, contentos, otras veces nos hallamos deprimidos, tristes. Tenemos épocas de progreso, de bienestar, unos más que otros, de acuerdo con la ley del karma. También tenemos épocas críticas en lo económico, en lo social, etc. Hay veces que nos encontramos optimistas con relación a la vida y a veces que nos sentimos pesimistas. Siempre se ha visto que a toda época de alegría, de contentamiento, le sigue una temporada depresiva, dolorosa, etc. Nadie puede ignorar que siempre estamos sometidos a muchas alternativas en el terreno práctico de la vida. Por lo común, a las épocas que nosotros denominamos felices, siguen épocas angustiosas. Esta es la ley del péndulo, la que gobierna realmente nuestra vida. Ustedes han visto, por ejemplo, un péndulo de un reloj. Tan pronto asciende por la derecha como se precipita para ascender por la izquierda. Esa es la ley del péndulo. Gobierna también a las naciones, no hay duda. En las épocas, por ejemplo, en que Egipto florecía a las orillas del Nilo, nos parecía que era una época gloriosa, poderosa, pero mucho más tarde el pueblo egipcio decayó y se levantó victorioso el pueblo hebraico. Esa es la ley del péndulo. Una Roma triunfante se sostiene sobre los hombros de muchos pueblos, pero después cae con la ley del péndulo. Esos pueblos ascienden victoriosos. Está comprobado, de acuerdo con los datos, que la ley del péndulo también somete a la humanidad. Todos los seres humanos dependen de la ley del péndulo. Tenemos buenos amigos y si sabemos comprenderlos, es claro que podemos conservar su amistad. Sería absurdo que nosotros exigiéramos que nuestros amigos no estuvieran jamás sometidos a la ley del péndulo. No debe extrañarnos, por ejemplo, que un amigo con el cual hemos tenido siempre buenas relaciones resulte de la noche a la mañana con el ceño fruncido, iracundo, berrinchudo. Imaginemos que tiene la palabra dura ante nosotros. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Es una venia respetuosa y retirarnos, darle su espacio para que el amigo tenga tiempo de desahogarse, y por el hecho de que nos haga mala cara un día, no debemos nosotros desanimarnos, antes bien comprenderlo, porque no hay ser humano que no esté sometido a la ley del péndulo. Así pues que vale la pena ser reflexivo. Esta ley parece que se hace muy manifiesta especialmente a los nativos de Géminis. Estos de Géminis tienen, se dice, una doble personalidad. Como amigos son extraordinarios, maravillosos, llegan hasta el sacrificio por sus amistades. Pero cuando cambia la personalidad, entonces son lo opuesto y todo el mundo queda desconcertado. Este es un ejemplo. No quiere decir que ellos sean únicamente exclusivos, sometidos a esta ley, pero por lo menos lo especifican.
lo ponen en relieve, sirven como de patrón para ver la realidad, cómo actúa esta ley. Los nativos de Géminis sabemos manejarlos, entonces viviremos en armonía. Cuando viene su personalidad fatal o negativa a la manifestación, nosotros no ponemos ninguna resistencia y pacíficamente aguardamos que vuelva la personalidad simpática a la actividad. Resulta interesante todo esto porque la ley del péndulo no solamente está demostrada con los nativos de Géminis, también la podemos encontrar en nuestro organismo. Existe un diástole y un sístole en el corazón, es decir, que esta ley también influye sobre nuestros órganos. El diástole deviene de cierta palabra griega que significa reorganizar, prepararse, acumular, etc. Sístole significa contracción, impulso, dirección, de acuerdo con ciertas palabras griegas. Durante el diástole el corazón se abre para recibir la sangre, mas también organiza, se prepara. Hasta que toma una nueva iniciativa, se contrae y lanza, pues la sangre a todo el organismo. Lo que sí me doy cuenta es que las gentes comprenden que hay un diástole y un sístole, pero no entienden que entre el diástole y el sístole existe una tercera posición, la de preparación, ordenamiento, acumulación de potencias vitales, etc. Se nos dirá que es muy breve, pues el intermedio entre el diástole y el sístole, acepto, se trata de una milésima de segundo. Para nosotros resulta demasiado fugaz, pero para ese mundo maravilloso de lo infinitamente pequeño, para ese mundo extraordinario del microcosmos, es lo suficiente como para realizarse prodigios. Mirando las cosas de este ángulo, me parece que nosotros deberíamos orientarnos con la cuestión esta del diástole y del sístole y su síntesis organizativa. En sus relaciones e interrelaciones, las personas viven completamente esclavizadas por la ley del péndulo. Tan pronto sube con la alegría desbordante, cantando victoria, como se van al otro lado, deprimidos, pesimistas, angustiados, desesperados. Hasta parece complicarse todo, de acuerdo con esta ley. Las altas y bajas de la moneda, las subidas y bajadas de las finanzas, las épocas maravillosas de armonía entre los familiares, los tiempos de conflictos y problemas se suceden todos. Inevitablemente estamos sometidos a esta ley. Debemos asegurar que la ley del péndulo es mecanicista un 100%. Tenemos en nuestra mente esta ley, en nuestro corazón y también en el centro motor instintivo sexual. En la mente está perfectamente definida con el batallar de la antítesis, con las opiniones encontradas, etc. En el corazón, con las emociones antitéticas, con los estados de angustia y de felicidad, de optimismo y depresión. En el centro motor instintivo sexual se manifiesta en los hábitos, en las costumbres, en los movimientos. Fruncimos el ceño, estamos adustos cuando nos hallamos deprimidos o sonreímos alegres bajo el impulso, pues es el centro motor
cuando nos hallamos muy contentos, etc. Saltamos, brincamos, llenos de alegría por una buena noticia, o nos tiemblan las pantorrillas ante un peligro inminente. Tesis y antítesis del centro motor es un ejemplo de esta ley. Conclusión: somos esclavos de una mecánica. Si alguien nos da una palmadita en el hombro, sonreímos tranquilos. Si alguien nos da una bofetada, contestamos con otra. Si alguien nos dice una palabra de alabanza, felices nos sentimos. Pero si alguien nos hiere con una palabra agresiva, nos sentimos terriblemente coléricos. No somos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Cualquiera puede manejar nuestros procesos psicológicos como si fuéramos marionetas. ¿Van viendo ustedes la ley del péndulo? ¿Habrá alguna forma de escaparse uno de esta terrible ley mecánica? ¿Creen ustedes alguna manera de escapar? ¿O estamos condenados a esta ley? Obviamente que tiene que haber un sistema que nos permita evadir esta ley o manejarla. Tenemos que aprender, volvernos comprensivos, reflexivos, aprender a ver las cosas en la vida tal como son. Obviamente que cualquier cosa de la vida tiene dos caras. Una superficie cualquiera nos está indicando la existencia de una cara opuesta. Eso es obvio. El adverso de una moneda nos sugiere el reverso de la misma. Todo tiene dos caras. Las tinieblas son lo opuesto a la luz. En los mundos suprasensibles puede evidenciarse que al lado de un templo de luz está siempre un templo tenebroso. Pero, ¿por qué cometemos nosotros el error de alegrarnos ante algo positivo y de protestar ante algo negativo, si son las dos caras de lo mismo? El error de nosotros es no ver las dos caras de cada evento, de cada situación. Siempre vemos nada más una cara. Nos identificamos con ella, pero se nos presenta la antítesis de la misma y protestamos, renegamos. No queremos nosotros en verdad cooperar con lo inevitable. Ese es nuestro error, no ver las dos caras de una cosa. Si nosotros pudiéramos ver las dos caras de toda cuestión, realmente todo sería diferente. Si quisiéramos ver las dos caras de cada cuestión, se hace necesario vivir no dentro de la ley del péndulo, sino dentro de la ley del círculo cerrado. Un círculo mágico, imaginemos nosotros un círculo alrededor de nosotros, un círculo mágico. Por ese círculo van pasando todos los pares de opuestos de la filosofía, de la tesis y la antítesis, las circunstancias agradables y desagradables, las épocas de triunfo y de fracaso, el optimismo, el pesimismo, lo que llaman bueno y lo que la gente llama malo. Alrededor de este círculo mágico podemos ver un desfile muy interesante. Descubriremos, por ejemplo, que a toda alegría le sucede enseguida estados depresivos, angustiosos y dolorosos. Cuando la gente se carcajea más, las lágrimas son mayores, los llantos son peores. Observen ustedes que ha habido en la vida instantes en que todo el mundo en la familia
que todos están contentísimos, que no hay sino solo risas y alegría. Más después, cuando uno ve en una familia eso, puede profetizar sin miedo a equivocarse, que esta familia le aguardan un sufrimiento y que todos van a llorar. Esto es seguro porque todo es doble en la vida. A la mueca esa de la carcajada le sigue una mueca fatal. Todo tiene dos caras, la positiva y la negativa. Cuando uno se acostumbra a ver las dos caras de esta moneda, desde el centro del círculo mágico, todo cambia. Se libera de esta ley del péndulo. Cuando uno se acostumbra a ver cualquier circunstancia, cualquier cosa, cualquier acontecer en forma íntegra, unitotal, con las dos caras, pues se evita en la vida muchos desengaños, muchas frustraciones y muchas decepciones. Si uno trata una amistad a un amigo, pues debe comprender que ese amigo no es perfecto, que tiene sus agregados psíquicos, que en cualquier momento podría pasar de amigo a enemigo, lo que es normal además. Y el día en que eso suceda de verdad, el día que ese acontecer se realice, ya no pasa uno por ninguna desilusión, está curado en salud. El error más grave en la vida es querer ver nada más una cara de cualquier situación, una cara de la amistad, una cara de una circunstancia, una cara de un objeto cualquiera, una cara de un acontecer. Cuando viene la parte negativa, entonces sienten que a uno le clavan 7 puñales en el corazón. Hay que aprender a vivir, mis amigos, hay que saber vivir. Si ustedes quieren llegar lejos, porque si ustedes únicamente ven una cara nada más, no ven la antítesis, la otra cara, tienen que pasar por muchos desengaños, por muchos desencantos. Pero para aprender a ver la cara de las dos cosas, hay que colocarse en el centro del círculo. Todo trabajo esotérico gnóstico nos hace colocarnos en el centro del círculo. Cuando uno no tiene todavía la piedra filosofal, ve como imposible la reconciliación de los opuestos, luz y tinieblas, dentro de uno mismo. Mas cuando uno logra la piedra de los filósofos, la piedra de la serpiente, que es la base de los trabajos conscientes y de los padecimientos voluntarios, entonces, mediante la misma, logra reconciliar los opuestos y los reconcilia en sí mismo, porque reconoce que todo en la creación tiene doble cara, y solo mediante una tercera posición, es decir, colocarse en el centro del círculo mágico, estar aquí y ahora, estar en recuerdo de sí, nos reconciliamos los opuestos dentro de nosotros mismos. Así que es necesario que aprendamos a reconciliar los opuestos. Se hace necesario que nos liberemos nosotros de la ley del péndulo y que vivamos mejor dentro de la ley del círculo. Paz inmerencial.